En este video vamos a tratar sobre trabajo y energía, que es un tema sumamente interesante en cualquier curso de mecánica que se esté dando en diferentes niveles, ya sea bachillerato o nivel universitario. Entonces vamos a empezar por un concepto esencial dentro de este tema, que es el concepto de trabajo. El concepto de trabajo nosotros lo tenemos que relacionar cuando nosotros aplicamos una fuerza o algo aplica una fuerza sobre otro objeto y a partir de que se le aplica esta fuerza se logra mover. Entonces, lo que involucramos es lo siguiente. Primero que nada, vamos a suponer el análisis en una dimensión para entender un poco la idea básica para después ir a trasladarlos a otras componentes en la cual hablaremos más adelante. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ir desde un punto A hasta un punto B. Entonces, yo quiero que un objeto, vamos a dibujar una cajita, como para simplificar el dibujo, o sea, perfectamente podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que quiero moverme desde el punto A al punto B. Entonces para esto aplico una fuerza y trato de moverlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar que es desde el punto A hacia el punto B hay un vector en el cual nosotros le vamos a llamar desplazamiento. En los cursos de física, recuerden que el desplazamiento es un vector, el cual le va a dar carácter vectorial a muchas magnitudes, como por ejemplo la velocidad, y a partir del carácter vectorial de la velocidad se le va a dar el carácter vectorial a la aceleración. Entonces, a esto le vamos a llamar delta X. Entonces, vamos a representar la fuerza sobre el objeto. Una fuerza F, por ejemplo, que puede aplicar una persona sobre cualquier carrito. ¿Ah? Entonces, este delta X también lleva flechita arriba porque estamos indicando que son vectores. Entonces, observar varias cosas. Primero que nada, si nosotros planteamos un eje de coordenado acá, o más que un eje coordenado, planteamos una línea de referencia como para poder medir ángulos, podemos observar que de esa línea de color rosado hasta el vector fuerza se forma un ángulo que le podemos llamar θ. Recordemos que θ es una letra griega, ¿no? Eso es importante. θ, letra griega. Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo de una fuerza? Vamos a pensar que la fuerza es constante también. Eso simplifica un montón de cuentas, porque matemáticamente nosotros el concepto de trabajo lo tenemos que definir con una integral, y esa integral la tenemos que saber resolver. Entonces, para simplificar un montón de cosas, lo que vamos a hacer es pensar el trabajo de una fuerza constante. Entonces, F constante. Esto es importante. Entonces, el trabajo lo vamos a simbolizar con la letra W de work. ¿Sí? Esto viene de la palabra en inglés work. Aunque lo pueden hacer, le pueden poner un simbolito de T solamente, T mayúscula. También va a servir. Y entonces, el trabajo va a ser la fuerza por
el desplazamiento delta x por el coseno del ángulo θ, del ángulo de la línea horizontal que le había marcado con color rosado hacia el vector fuerza. Ese es el ángulo que queremos medir. Eso es importante, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar, de alguna manera, los tres valores de fuerza, delta x y coseno, y el ángulo, lo cual nos va a permitir calcular el omega. Hay muchos casos particulares para analizar, que está muy bueno, y hay que tenerlo presente siempre esto. Que es cuando θ vale 0, o sea, el ángulo vale 0, entonces acá el razonamiento que tenemos que hacer es que coseno de 0 es 1. ¿Qué implica? Que el coseno valga 1. Que W, el trabajo, sea F por delta X. ¿Sí? Podríamos decir que sería como el trabajo máximo que podría hacer esta fuerza. Y lo que representaría es que, si lo representamos en un diagramita, acá tenemos el eje X, acá tenemos el punto A, acá tenemos el punto B, debajo teníamos delta X, acá tenemos delta X, acá tenemos el objeto. Esto quiere decir, básicamente, que la fuerza es horizontal. La fuerza forma 0 grado con respecto a la horizontal. El otro caso importante, tal vez ya se lo están imaginando, es cuando θ vale 90 grados. ¿Qué implica esto? Implica que el coseno de 90 vale 0. Entonces el trabajo va a valer 0. Yendo a un dibujito, haciendo un dibujito nuevamente, lo que obtenemos es que la fuerza se está aplicando perpendicular a la horizontal. O sea que quedaría algo así. Quedaría algo así. La fuerza se está aplicando hacia arriba, o puede ser también hacia abajo, ¿no? No necesariamente tiene que ser 90 grados también. En este caso estamos analizando 90 grados, pero ¿por qué le digo que puede ser hacia abajo? Porque θ también puede ser 270 grados. Y el coseno de 270 grados también es 0, perdón. Y tenemos el último caso, donde θ vale 180 grados. Entonces, haciendo el coseno de 180, me va a quedar menos 1. ¿Qué implica eso? Implica que aparece un signo de menos delante de la expresión de f por delta x. Entonces, de esta manera lo que obtenemos es 3 casos particulares en el cual uno puede simplificar muchas las cosas. El primer caso, lo que dijimos recién, θ vale 0, obtengo el trabajo máximo, f por delta x, que lo tenemos acá. En el segundo caso, θ vale 90 o vale 270, entonces en ese caso el trabajo vale 0. Y por último tenemos θ 180, que obtenemos un trabajo negativo. Vamos a dibujar por último cómo quedaría el diagrama del último caso. No vamos a dejar pasar por alto. Entonces, si nosotros borramos esta fuerza y dibujamos la fuerza que tiene que ir en este caso, va a quedar algo de este estilo. Una fuerza hacia la izquierda que se le está aplicando a
al objeto. ¿Sí? Recuerden que, ¿por qué queda 180 en este caso? Queda 180 porque no olviden que si esta es la línea de referencia, nosotros tenemos que medir el ángulo, este es el θ, en sentido antihorario. ¿Sí? Eso es importante. El ángulo, vamos a ponerlo por acá abajo, el ángulo θ se mide en sentido antihorario. ¿Sí? O sea que si yo tengo la horizontal, tengo una horizontal de referencia, siempre eso es importante, ¿no? Nosotros tenemos que tener una referencia para poder medir cosas. Para medir los ángulos es el eje horizontal. Entonces lo que hacemos es, si yo tengo una fuerza, por ejemplo acá, una fuerza F cualquiera, este es el ángulo que yo voy a medir. En este caso le llamamos θ, podemos llamarle alfa, beta, gamma, la letra que me guste. O sea, acá no es cuestión de cómo yo nombro las cosas, sino de entender el concepto. ¿Qué significa cada cosa? Entonces acá nosotros tenemos conceptualizado lo que sería el trabajo de una fuerza constante. Eso es importante. La pregunta más natural que uno se haría en este momento es: ¿qué unidad de medida tiene? Tiene W. Y acá lo que nosotros tenemos que definir es lo siguiente. Nosotros sabemos que el trabajo es F por delta X por el coseno de θ. La fuerza nosotros la medimos en Newton. Delta X no deja de ser una magnitud que mide distancia. Entonces la vamos a medir en metros. Y el ángulo, esto es un ángulo. Y recuerden que el grado no es una unidad medida. Es una forma de medir algo que no tiene unidad medida. Entonces, ¿en qué se transforma esto? Voy a usar una notación muy utilizada en física, que se pone entre paréntesis rectos, la magnitud a tratar, que en este caso es W, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, del otro lado de la igualdad, ponerle las unidades de medida. Entonces, esto queda Newton por metros. En Newton por metros, lo que me define es el Joule. Es la unidad de medida de energía. Entonces, cuando hablamos de trabajo, básicamente lo que estamos hablando es de energía. Sin ir más o ir muy lejos, ¿no? Lo que hablamos recién. Yo tengo un objeto, le aplico una fuerza y logro moverlo. Entonces, ¿qué logré? Movimiento. Si logré movimiento, tengo cierta energía cinética asociada a ese movimiento. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, de alguna manera, establecer una relación entre el trabajo realizado por la fuerza y la energía cinética que le puedo dar al objeto. Entonces, en el próximo video lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio de trabajo aplicando estos conceptos de una manera muy sencilla. Ya sabemos tres casos particulares. Vamos a tratar de conceptualizar un poquito y vamos a tratar de ver qué es lo que sucede cuando no solo trabajo en el eje X, sino, por ejemplo, si quisiera trabajar en el eje X e Y. Entonces, de esa manera, ver qué es lo que sucede con el trabajo. Entonces, spoileando un poquito lo que va a venir más adelante, podemos hablar de un trabajo total. Si yo tengo varias fuerzas, tengo 5 fuerzas, por ejemplo, 2 fuerzas, 3 fuerzas, lo que puedo hacer es calcular el trabajo de cada fuerza y sumar todos esos trabajos y me va a dar un trabajo total sobre el objeto. No olviden de suscribirse, seguir al canal, darle la campanita, darle me gusta, compartan con amigos que estén
estudiando este tema y nos vemos en el próximo video.